Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, muchísimas gracias. En Israel Casa Integral, muy contentos, agradecidos con nuestro Padre Eterno. Estamos, o mejor, después de haber culminado esta jornada en el mes de Elul y partir del tiempo glorioso de celebración de los 40 días en los que nos encontramos con la convocatoria de Yom Teruah, nos encontramos con el tiempo de Rosh Hodesh, nos encontramos con el tiempo glorioso de Yom Kippur. Culminamos esos 10 días finales de intensidad en materia de arrepentimiento Teshuvah y por supuesto nos adentramos de manera inmediata a la última de las convocatorias de Levítico 23, ¿cuál es? Este tiempo de familia, este tiempo de alegría, este tiempo de regocijo, llamado el tiempo de las enramadas, Sukkot, tabernáculos, entre otros. Muy bien. Y así fue como ya preparamos en casa para este tiempo de grabación del programa nuestra respectiva Sukkah, allí en el edificio de la congregación, varios hermanos compartiendo, apoyándonos, trabajando juntos, cada uno en un área distinta, en muchos aspectos, hermano, cuánto trabajo se hace para cumplir con un objetivo, con un propósito. Pero en el Ejad, en la unidad, es donde evidentemente encontramos los resultados. Así es que para todos los hermanos que estuvieron tan atentos en la preparación y adecuamiento de todo lo necesario, amados, muchísimas gracias. Muy bien. Venimos considerando dentro de los temas de estudio de Torá la vida, el ministerio, el llamamiento profético de un hombre llamado Jonás. Ayer avanzamos y definimos en cuanto a 4 capítulos del libro de Jonás, y dentro de esos 4 capítulos vimos o describimos mejor 6 episodios que vamos a considerar en esta trayectoria, en esta historia maravillosa del libro de Jonás, el profeta Jonás. Muchísimas gracias, amados, por sus mensajes. Me deleito enormemente leer los mensajes que ustedes me envían, sus opiniones, sus experiencias, sus testimonios. La manera como Adonai nos habla, para algunos me decían, es pastor, yo realmente nunca había considerado, yo conozco la historia de Jonás, el gran pez, pero aparte de conocer lo que ocurrió y que el pez lo devoró y que luego lo regresó, etcétera, pues como que no conozco detalles. Por eso nos tomamos el tiempo para hacer una evaluación un poco más minuciosa de aspectos que en materia de preparación pedagógica del estudio de Jonás, en el libro de Jonás, tenemos que considerar. Vamos a adentrarnos a nuestro tema para el día de hoy y tomaremos 3 palabras. 3 palabras que corresponden particularmente en este llamamiento del profeta Jonás, establecido por Adonai, corresponde a 3 puntos cardinales, a 3 ciudades. ¿Y por qué son tan importantes? Tenemos entonces a Jope, o Job, y miraremos algunos detalles donde se menciona por qué es una ciudad importante. Allí habitaba, residía el profeta Jonás. Sin embargo, el llamamiento que Adonai le entrega al profeta es desplazarse, dirigirse hacia la región de Nínive. Ayer les pedí que por favor ubicaran en sus tarea personal e individual el mapa, la geografía
de estas tres ciudades a fin de establecer las distancias y la locación geográfica, por supuesto, cardinal de ellas. En el mapa podemos observar a simple vista que la distancia entre Jope y la ciudad de Nínive es relativamente corta, mientras que la distancia entre Jope y Tarsis, vaya que sí es una distancia atravesando todo el Mediterráneo hasta la región de la península ibérica en España. Así es que miraremos de manera la ciudad de Jope, ¿qué es? ¿Cuál es su característica? ¿Por qué es tan importante? Y tomé una definición del diccionario, un diccionario bíblico realmente sencillo pero interesante. Dice esta expresión de Jope que significa belleza. La palabra Jope significa belleza. Esta ciudad es una antigua población, alguna población fortificada, y por supuesto su característica más importante es un puerto muy importante. Atribuida la ciudad a la tribu de Dan. Y creo que esto vale la pena que lo veamos textualmente. Vamos a nuestros libros de la Biblia y entremos un momento al libro de Josué en el capítulo 19 y en el verso 46. Libro de Josué, capítulo 19, verso 46. Vamos a leerlo en el verso 40. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y en el verso 46 nos menciona Mejarcón y Racón con el territorio que está delante de Jope. Importante información. Mejarcón y Racón con el territorio que está delante de Jope. Jope se halla a unos 55 kilómetros de Jerusalén. Importantísima información. Allí específicamente se recibía la madera enviada desde Tiro para la construcción del templo. Y veamos ese texto porque es muy importante, repito, que lo tengamos presente. Vamos a ir al libro de Crónicas. Y en el libro de Crónicas, en el capítulo 2, verso 16, nos menciona puntualmente esta situación. Voy a leerlo en el contexto. Leamos lo segundo de Crónicas, capítulo 2. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2. Vayan por favor con su Biblia. Gracias por compartir el texto bíblico. Libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 2, y veamos el verso 16. Dice la palabra. Voy a leerlo en el verso 15. Ahora pues, envié mi señor a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino. ¿Qué ha dicho? Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Seguramente que, repito, hemos leído estos textos en muchas ocasiones, pero particularmente no prestamos cierta atención cuando se nos mencionan algunos nombres como este en la ciudad de Jope y la importancia de este puerto y la importancia de cómo la madera iba a llegar a través del mar hasta este lugar. Es decir, aquí nos menciona con claridad la importancia y el transporte marítimo, el comercio, la manera de transportarla, pero después dice, ustedes se encargarán al recibirla en el puerto de llevarla hasta Jerusalén. Esto es hablando a una distancia de unos 55 kilómetros aproximadamente. Dice inmediatamente, desde ese puerto se embarcó Jonás, el profeta, para dirigirse a Tarso. Esto ya lo vimos o lo vamos a leer un poco más adelante en el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai hacia Tarsis. Inmediatamente miraremos la importancia de Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse de ella a Tarsis, lejos de la presencia de Adonai, intentando escapar de la misión para la cual había sido encomendado. Al emprenderse la reconstrucción del templo después del exilio babilónico,
volvió a ser puerto de recepción de la madera del Líbano para este fin. Esto es, veamos en el libro de Esdras. Acompáñenme un momento, por favor. En el libro de Esdras, en el capítulo 3 y en el verso 7 dice: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, así comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Allí el apóstol Pedro resucitó a Tabita y moró un cierto tiempo en casa de un curtidor llamado Simón. Esto es libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36. Vamos a este texto, por favor. Hechos, capítulo 9, verso 36. Y nos dice la palabra. Dice allí: allí fueron a buscarlos los siervos de Cornelio desde Cesarea. Libro de los Hechos, capítulo 9, por favor. Vamos a tomar el verso 36 en adelante, dice la palabra. Verso Hechos 9. Perdón, estoy en otro sitio, en otro lugar. Libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a estar tomando la porción del verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, y aquí nos va a narrar la historia de lo que ocurrió, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, hablando aquí más desde el punto de vista de la sedacá. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Adón. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón el curtidor. Muy bien, cuando ustedes visiten Israel, seguramente van a tener, o vamos a tener igual, la oportunidad de estar justamente en Jope, y específicamente en esta casa que hasta el día de hoy está presente allí como testigo de lo que ocurrió grandiosamente en este lugar. La ciudad de Jope hoy actualmente se llama Jaffa. Acuérdense, Jaffa. Pues usted si está allí, pregunta al llegar al aeropuerto y pregunta por Jaffa, es más fácil llegar a Jope ahora que llegar a Jerusalén. Está más cerca el aeropuerto. Ben Gurión. Pero entonces, ¿qué ocurre? La ciudad, su nombre actual, repito, es Jaffa, y se halla a las orillas del mar Mediterráneo, sobre una colina de poco más de 35 metros de altura. Es un importante puerto de Israel y toma la conurbación Tel Aviv-Jaffa, con unos 360,000 habitantes, cuando solo en la zona de Tel Aviv-Jaffa aparece, sin embargo, como una ciudad metropolitana que comprende también las ciudades de Ramat Gan, Jolón y otras adyacentes muy cercanas. Constituyen la mayor conurbación de Israel, con más de 1,5 millones de habitantes. Si usted ha tenido la oportunidad ya de visitar esta región, sabrá que la ciudad es hermosa, muy moderna, muy arqueológica, muy arquitectónica también, conservando las características de su época y, por supuesto, el retoque artístico moderno. Es una ciudad muy, pero muy, muy bonita. Entonces, concluyamos. La primera experiencia que tenemos es que en Jope se ocurrían eventos extremadamente importantes. Una ciudad de puerto, como lo es Jope, Jaffa hoy, requería mucha gente, requería mucha fuente de trabajo, requería comercio,
Indudablemente era una ciudad importante, reconocida, que todo el mundo tenía en su línea de trabajo, toda vez que era el medio como se podía comercializar en el entorno al Mediterráneo. De allí se encuentra el profeta Jonás, y de allí viene entonces, como lo leímos en el texto, la partida de Jonás frente al llamamiento que Adonai había establecido. Esto nos puede mostrar que Jonás vivía en una ciudad, repito, importante. Esto nos muestra que evidentemente tendría las comodidades típicas de una ciudad importante. Muchos de nosotros, y ustedes notarán que siempre en nuestras conversaciones les menciono el caso particular de los emigrantes, porque cuando hablo de los emigrantes, algunos emigramos de ciudades o de países que nos ofrecían cierto confort, comodidad, estatus económico, posición social, etc. Y viajamos hacia cualquier otro lugar de destino, más que buscando economía o más que buscando posición. Algunos buscan tranquilidad, otros buscan un mejor bienestar, otros buscan una mejor fuente de trabajo, otros buscan unas zonas de verdes, aire fresco, etc. Pero la gran mayoría de nosotros, quienes viajamos como emigrantes, en una gran mayoría hemos salido de lugares muy adversos, como dirían los hermanos de México que usan con frecuencia. Me cuesta entender, incluso aquí tengo en la sala muchos hermanos de México, me cuesta entender realmente todavía el concepto del rancho. La palabra rancho, entiendo, para México es como una ciudad, como una población. Si me pueden ayudar los hermanos de México, les agradezco. Pero para el caso nuestro como colombianos, el rancho es como la casa, el lugar donde vivíamos. Entonces decimos en el rancho, con mi abuela en el rancho. Y el rancho normalmente equivale como a una finca, un terreno, la propiedad de los abuelos, donde tenían una casa típica campestre de campo, y a eso le llamamos el rancho. Pero para México entiendo que rancho es como una vecindad, como una comunidad. Y entonces me dicen muchos, pues pastor, yo vengo del rancho, yo soy hombre de rancho. Entiendo que el rancho es como el área de trabajo del campo, las actividades agrícolas, las actividades con el ganado, entre otras cosas, el rancho. Y cuando salimos de esa situación de rancho, en el que nuestro trabajo era campo particularmente, y viajamos hacia otro país y nos encontramos con el confort y las comodidades de otro país, nuestra vida definitivamente tiene un cambio impresionante. Yo nunca olvidaré, y los hermanos de Easy Local que están aquí presentes recordaremos, y siempre cuento esta anécdota con mucho cariño por demás. Una querida hermana que nos acompañó por varios años en la congregación, ella venía de México y ella decía, no, pastor, es que yo soy una mujer de rancho, yo vengo del rancho y yo para ir al pueblo, yo montaba en mi caballo y me iba al pueblo. Todas las mañanas tenía que ir al pueblo a hacer compras. Entonces, cuando ella vino hacia los Estados Unidos, se congregó con nosotros muchos años, ella recuerdo que conducía. Yo le dije, ¿dónde aprendiste a manejar? Me dijo, pues pastor, tuve que aprender a manejar aquí. Cuando vine a los Estados Unidos, usted sabe que aquí si uno no maneja, ¿cómo trabaja? Si uno no maneja es muy difícil el transporte, quién lo lleva, quién lo trae. El vehículo aquí en los Estados Unidos no es un lujo, no es una comodidad. El vehículo aquí es parte de la vestimenta diaria. Es decir, eso es como usar los zapatos. El vehículo aquí es una materia indispensable de vida y de trabajo. Entonces, repito, el vehículo aquí no es un lujo, aquí es una necesidad. Bueno, en todas partes supongo que todos necesitamos un vehículo, pero en otras partes hay muchas facilidades de transporte. Aquí en Carolina del Norte, donde nosotros nos encontramos, no hay un metro, aquí no hay servicio de taxi, nosotros no tenemos el bus, servicio de bus, el servicio urbano del transporte urbano, no. En otro país se dicen el camión, aquí no tenemos el camión, no hay taxi, creo que ni Uber tenemos en esta área. Entonces aquí es indispensable el vehículo. Y todo esto para decir que la hermana me compartía que ella aprendió a manejar en la necesidad, obviamente como emigrante. Y recuerdo que compró un vehículo pequeño que es de marca Ford Mustang. Compró un vehículo Ford Mustang y yo le decía, mira, qué interesante, en tu pueblo
En tu rancho ibas diariamente a caballo a hacer las compras. Ahora en Estados Unidos vas en un Ford Mustang a hacer tus compras. Y me dijo, pastor, yo en México también yo iba en Mustang. Yo no entendí. Ella se reía y yo le decía, no entiendo, hermana, ¿a qué te refieres? Me dijo, sí, es que el caballo que yo tenía en mi finca, en mi rancho, era un Mustang. Ahí entendí que la marca no, ¿cómo se llama? La especie de un caballo es Mustang, por eso el símbolo del Ford Mustang es un caballo. Bueno, no sabía la historia. ¿Por qué trae toda esta historia a colación? Porque evidentemente ahora Jonás sale de una ciudad donde tiene mucho confort y probablemente al estar allí en Job conoce absolutamente toda la gente, conoce la situación y el tipo de vida que se ocurre estando en la ciudad de Nínive. Entonces entremos a la segunda parte, Nínive. La primera expresión que encuentro en un diccionario bíblico acerca de Nínive me impresionó. Dice, una ciudad sanguinaria. Una ciudad sanguinaria. Tal fue el decreto que Adonai estableció contra Nínive. En un tiempo era la ciudad reina de la capital de la tierra. Era una ciudad extremadamente importante, capital de Asiria. Bajo sus más grandes reyes, Nínive se parecía a un foso de leones. La ferocidad y la rapacidad reinaban allí. Mediante muchas guerras, Nínive se enriqueció, llegando a ser la ciudad más grande y temida sobre la faz de la tierra. ¿Dónde encontramos este texto? En el libro de Nahum, capítulo 3, verso 1. Lo que me parece que deberíamos estar mirando este texto para que lo podamos, por favor, leer y lo podamos subrayar. Porque me parece que cuando hablamos de Nínive podríamos pensar con facilidad, bueno, pues Jonás decidió no aceptar ir a Nínive porque fue una desobediencia, una mala crianza del profeta. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hizo que Jonás tomara esta decisión tan radical de obedecer mejor la propuesta o el mensaje o la ordenanza que Adonai le había entregado? Veamos Nahum capítulo 3, verso 1, dice la palabra. Ay de ti, voy a leerlo desde el verso 13. Heme aquí contra ti, dice Adonai de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de latigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete y gesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, dice Adonai de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y los reinos de tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicia y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentado junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía en su fortaleza, también Egipto, y en eso sin límite Fut y Libia fueron sus ayudadores. Es decir, cuando leemos este texto del libro de Nahum, no sé cuántos de ustedes lo han leído en algún momento, nos encontramos que las palabras, lo que se nos presenta, la presentación que tenemos de Nínive es una calificación extremadamente horrenda.
Es decir, las palabras son demasiado profundas para considerar lo que es Nínive. No hay una palabra en todo el texto del capítulo 3, no hay una sola palabra a favor, no hay una sola palabra para describir a Nínive, por lo menos cuando conocemos el tema de hoy, la ciudad de Nueva York, que es conocida en el mundo entero. Pues la gente habla de Nueva York, la ciudad gigante, la Nueva York, donde hay tantas cosas por ver, la ciudad del capitalismo, la ciudad creciente, la ciudad que nunca duerme, ese mole de concreto. Para quienes hemos tenido la oportunidad de visitar esta ciudad, pues no cabe la menor duda que es una ciudad gigante, que tiene un sinnúmero de atractivos interesantes, el Empire State, todo lo que ocurrió con la historia del 9/11, las Torres Gemelas, la Bolsa de Valores, etcétera. Es decir, recorrer Nueva York, pasear por Nueva York, pasear por el edificio, por ejemplo, de las Naciones Unidas, la Quinta Avenida, la Sexta Avenida, viajar en el metro de Nueva York. No es el metro ni mucho menos el más moderno, por favor, más bien todo lo contrario, uno de los metros más antiguos del mundo. Pero cuando miramos el desarrollo de la ciudad, el tráfico, las congestiones, las multitudes, pues en medio de todo visitar Nueva York es una experiencia bonita, agradable. Recientemente tuvimos la oportunidad de viajar con los hermanos de Israel Casa Integral Local, un grupo grande, 50 personas o más, y pasamos un tiempo hermoso, conocimos muchos sitios interesantes, bueno, etcétera. Pero sin embargo, en esa gigante ciudad de millones de gentes, hay un trasfondo también oscuro en el que se mueven todo tipo de situaciones adversas, pecaminosas, de corrupción, de perversión, en todo el sentido más gravoso de la palabra. Una ciudad donde fluye el pecado en todo el sentido de la palabra, repito, las drogas, el contrabando, la maldad en términos generales. Pero sin embargo, a nosotros no nos cuesta absolutamente para nada pensar en ir a Nueva York. Muy seguramente muchos de ustedes, amados en el exterior, cuando planean un viaje hacia los Estados Unidos, pues entre sus agendas muchos probablemente tienen como punto de referencia turístico Miami, Orlando. Y pues está bien, yo particularmente no lo recomiendo, no creo que sea lo más importante. Creo que Estados Unidos tiene muchos sitios, mucho más económicos, mucho más atractivos, mucho más pedagógicos, mucho más turísticos que visitar al ratón Mickey en Orlando. Sin que quiera decir con esto que los parques no sean también bonitos. Sin embargo, los parques están acompañados de perversión, están acompañados de una imagen visual corrupta también, etcétera. Bueno, no vamos a entrar allí. Hay mucho que hablar sobre ese tema. Pero ¿por qué hago esta mención? Porque cuando miramos Nueva York, aunque es una ciudad tal vez como Nínive, con toda esta descripción que nos narra el libro de Nahum, pues en medio de todo es una ciudad donde todavía se puede habitar, donde todavía se puede ir. Es decir, si nos envían como misioneros a Nueva York, pues no sería mi agrado, por ejemplo, pero pues se puede ir, se puede hacer la obra, se puede sobrevivir y estaría bien. Es decir, no habría motivo para decir, no, yo a esa ciudad definitivamente no voy. Volvamos al punto con Jonás. Ve a Nínive. Y Jonás, que vive en Jope, en una ciudad interesante, tranquila, comercial, productiva, se le menciona a Jope y sabe que lo que ocurre allí en Nínive es ir a un lugar de muerte. ¿Cómo lo describen aún? Dice, caminan sobre sus cadáveres, tropiezan con sus cadáveres. Ciudad sanguinaria. Es decir, que el fenómeno de vida de Nínive es absolutamente aberrante. ¿Cómo podemos ir a un lugar como ese a llevar la palabra, a hablar de Torah, a hablar de las Misbod, a hablar de Shabbat, a hablar de Tevilá, a hablar del Kiddush? ¿Cómo podemos ir ante gente tan perversa como esta a hablarles de la palabra de Adonai?
Probablemente ese sea uno de los motivos por los cuales el profeta Jonás dijo, no, antes que ir a ese lugar de oscuridad y de pecado, yo no puedo ir allí porque sé, no el temor a la muerte, porque ya lo vimos ayer, realmente Jonás no tenía el temor de morir. Él mismo dijo, yo soy el causante de que esta embarcación esté en peligro y deben lanzarme al mar, debo salir de aquí por sus vidas, para salvar sus vidas. Es decir, eso nos establece que no había un temor de parte de Jonás en cuanto al punto de morir. Pero en cuanto al punto de una misión imposible, ¿quién podrá convertirse a la palabra, al temor de Adonai, en medio de gente sanguinaria como la que podemos encontrar en esta ciudad? Entonces, no extraña que la guerra y el derramamiento de sangre y la crueldad fueran los pasatiempos favoritos de las poblaciones o de los pobladores de esta tierra de Nínive, entre ellos, por supuesto, por acción de sus gobernantes. Pues el mismo fundador de Nínive, nada más ni nada menos que el cruel Nimrod, salió para entrar en Asiria y se puso a edificar en Nínive y en Roboot, y en Caled y en Resén, entre Nínive y Caled está esa gran ciudad. Esto es libro de Génesis, Bereshit capítulo 10, verso 11. Hace días no me encontraba mi 10:11, aquí está, Bereshit 10:11. Nínive, junto a los subordinados tales como Caled y Resén, constituyó una sola ciudad muy grande. Debido a que era tan inicua, Adonai envió al profeta Jonás a Nínive. El arrepentimiento oportuno de los ninivitas por motivo de la enseñanza y la palabra de Jonás salvó a la ciudad de la destrucción repentina a manos de Adonai. Pero los habitantes de esa gran ciudad reincidieron y adoptaron de nuevo el mal proceder. Durante el reinado de los reyes Sargón, Senarquerib, Asaradón, Asurbanipal, Nínive alcanzó la cumbre de su iniquidad y hechos sanguinarios. Nínive solía ser una ciudad que devoraba. Y dice la palabra, que el texto, que regresaban con el botín y tratar cruelmente a quienes eran apresados y llevados en cautiverio. Nínive se grabó en el conocimiento de la humanidad por poco, además del homicidio, el saqueo, la supresión y la violación de los débiles, por la guerra y por toda clase de violencia física mediante la tortura. Wow, estamos hablando, repito, de que esta Nínive es algo, y la maldad, plena maldad, como podríamos recordar la historia cuando hablamos del tiempo de Lot. Recuerden, en Sodoma y Gomorra había perversión total, en especial la perversión de carácter sexual, nos menciona el texto. Nínive entonces, cuando se iba a sus eventos de guerra, aprisionaba o tomaba prisioneros y cautivos y esclavos y maltrataba y se apropiaba de todo lo que encontraba en su camino. Cuando los ejércitos asirios regresaban a Nínive con prisioneros, a menudo los llevaban a un lugar o a otro, guiados por cuerdas fijas en ganchos que los transportaban de la nariz y de los labios. El rey de Nínive a veces cegaba a sus cautivos por medio de horadarles los ojos con la punta de una lanza. Otros prisioneros eran empleados o desollados vivos, y Nínive era el corazón de una gran máquina militar que despiadadamente pulverizaba a todo estado y a cada pueblo débil o inferior a ellos. La guerra beneficiaba, por supuesto, a los comerciantes de la ciudad, quienes, por numerosos que eran, se parecían a las estrellas de los cielos. El botín se traía a las grandes ciudades a montones. Los ninivitas estaban abastecidos de todos los artefactos de lujo que el mundo podía suministrar en ese tiempo. ¿Qué tesoros llenaban la ciudad?, declaró el profeta Nahum. No hay fin de los almacenes, una abundancia de toda suerte de artículos valiosos. Libro de Nahum, capítulo 2, verso 9. Adonai entonces decreta una ruina sobre una ciudad de maldad y de pecado. ¿Qué opinión deberíamos tener de esta ciudad de saqueadores? De una ciudad cuyos habitantes se deleitaban en la crueldad diabólica, de una ciudad orgullosa y arrogante de sí misma. Yo soy, y fuera de mí no hay ninguna. ¿Merecía la destrucción?
¿Merecía ser destruida esta ciudad? ¿Quién podría destruirla? Adonai, el Adón del cielo y de la tierra, podría hacerlo, y mediante el profeta Nahum, Adonai declaró: he aquí, estoy contra ti, dice Adonai de los ejércitos, descubriré tus faldas delante de tu mismo rostro, y haré que vean las naciones tu desnudez y los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti tu inmundicia asquerosa, y te haré vil, y te pondré por ludibrio de los pueblos, y sucederá que cuantos te miren huirán de ti diciendo: Nínive está asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¡Wow! Precioso, un texto de Sofonías y de el libro de Nahum. Terminaron los días de saqueo y Nínive, y la gente se preguntaría dónde estaban esas grandes ciudades de leones. El profeta de Adonai dice: ¿dónde está ahora la guardia de los leones y el lugar donde comían los leoncillos, en donde se paseaba el león y la leona y el cachorro del león, sin que ninguno les infundiese espanto? El león destrozaba lo suficiente para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, llenando sus cuevas de rapiña y sus guaridas de presa. Vamos a dejarlo hasta aquí porque el texto es muy extenso y muy interesante por demás. Pero quería solo mencionar estos aspectos para que entendamos geográficamente y desde el punto de vista del pensamiento normal humano lo que ocurre con un profeta que ha sido enviado a una misión hacia un lugar de espanto, hacia un lugar absolutamente fuera de lugar, fuera de sentido, fuera de identidad, fuera del propósito de Adonai. Tanto subió la maldad al corazón del Padre que definitivamente la ordenanza era destruir a esta ciudad, aniquilarla, porque es una absoluta ciudad de pecado. Y la tercera ciudad que vamos a mencionar, probablemente muchos no la hemos cuestionado, no la hemos examinado, ni bíblicamente ni turísticamente, es la ciudad de Tarsis. ¿Qué llevó a Jonás salir de Job y no ir en dirección hacia Nínive, sino tomar un sentido totalmente contrario e ir hacia Tarsis? Me pregunto, ¿él simplemente llegó al puerto y tomó el primer camión, tomó el primer barco que salía, el primer crucero que apareció, hacia dónde se dirige? No, tal vez no preguntó, solamente quiero un boleto, debo irme y apartarme lo mayor posible del propósito de Dios. Los orígenes de esta ciudad de Tarsis se remontan en los textos bíblicos y la vinculan con una antigua civilización de un pueblo llamado los Tartasos. Era Tarsis también vinculada con un nombre propio. En el primer libro de la Biblia, en Bereshit, se incluye una descripción de los primeros pobladores de la tierra después del hecho ocurrido de Noah en el diluvio, en el que Tarsis es hijo de Jafet, hijo a su vez de Noah, cuyos descendientes son los que denominamos hoy pobladores de las islas. Asimismo, Tarsis se relaciona con la denominación de las grandes embarcaciones destinadas a viajes largos que tripulaban los fenicios en los tiempos antiguos. Propiedad también con posterioridad del último rey de Israel, Salomón, según se recoge en el libro de los Reyes. Qué interesante, hermano. Cuando miramos estos aspectos, ahora notamos que la ciudad de Tarsis es una ciudad que tiene grandeza, es una ciudad que tiene además mucho turismo, y el turismo de Tarsis es importante, hermanos, porque definitivamente podríamos, repito, pensar que tal vez esta fue la razón por la cual evidentemente Jonás pensó que era preferible ir hacia un lugar de confort, de tranquilidad, de paz, de turismo, de recreo, y no ir en dirección a Nínive, a una ciudad de muerte. El libro de Bereshit, en el capítulo 10 y en el verso 4, nos habla un pueblo que surgió de Javán, y los hijos de Javán son Elisa, Tarsis, Quitim y Donamín, y su territorio, todo ese territorio de Javán.
En el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 3 que estamos desarrollando, se levantó para huir de la presencia de Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos, lejos de la presencia de Adonai. Se embarcó en Jope para llegar a Tarsis en el punto más opuesto a Nínive y por lo tanto al occidente. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, verso 19 dice: y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. De Tarsis se importaba plata batida a hojas y láminas. Libro de Jeremías, capítulo 10, verso 9 dice: traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artificia y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Hierro, estaño, plomo. Y esto, ahora que menciono estas tres palabras, hierro, estaño y plomo, me parece muy interesante. En uno de los programas de Torah al Instante, si usted no lo ha visto o ya lo vio, recordaremos que hicimos un estudio de semana en el que mencionamos todos los elementos de la tabla periódica que están específicamente establecidos en la Biblia. ¿Por qué hago esta mención? Porque a veces pensamos que todos los grandes descubrimientos del hombre a través de la ciencia son asuntos de carácter reciente. Pero miremos cómo la Biblia puntualmente nos menciona elementos que posteriormente encontraron una función, hasta el día de hoy son parte fundamental de la vida. Y menciona particularmente tres, y nos dice: la plata, por ejemplo, nos habla del hierro, nos habla del estaño, nos habla del plomo. Usted recuerda, por ejemplo, cuando vemos el pectoral, el éfod del Cohen Gadol, y se nos mencionan las 12 piedras, y cada una de esas piedras, la amatista, la esmeralda, etcétera, cada una de ellas tiene una representación en la misma tabla periódica, y un número atómico, y una identidad atómica, y la importancia que esto representa. Y cuando se nos mencionan todos estos elementos en la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia no es solamente un libro para meditar y reflexionar, sino que es un libro que nos habla de la ciencia, nos habla de todo lo que ocurre, porque a través de todos estos elementos es que hoy el hombre ha podido alcanzar la magnificencia de la tecnología, realizar estos viajes espaciales, tener la tecnología que tenemos hoy de un teléfono inalámbrico. ¿Saben? Cuando hace unos días hablaba con mi esposa y mencionábamos con la pastora Pili, es tan impresionante que hace, yo no sé si unos 40 años o un poquito más, bueno, en el caso de mi modelo, yo recuerdo ver algunas caricaturas en televisión a blanco y negro a propósito. Y recuerdo a un personaje, para los que estén aquí en sala y son parte de esa historia, recordarán a un personaje llamado Dick Tracy. Dick Tracy, un detective, muy interesante su historia, que utilizaba su reloj, y utilizaba el reloj, y a través del reloj se comunicaba a través de video con su jefe o con las personas en general, y hablaba a través del teléfono. Esto ocurría, repito, esto es una historia del siglo pasado. Es decir, 23 años antes, en el siglo pasado, eso ocurría en una serie de televisión a blanco y negro. Hoy, en el siglo XXI, no es una historia de la televisión a blanco y negro. Es una realidad que vivimos hoy. Hoy no es absolutamente nada extraño tomar un teléfono inalámbrico, hablar con una persona. Yo puedo hablar con mi familia que está en Colombia, hablo con mis amigos, hablo con mi hermano Alejandro que está en el País Vasco, hablo con los hermanos que están en Italia, hablo con hermanos que están en España, en vivo y en directo, y a todo color, sonido perfecto, imagen perfecta. Es decir, hasta dónde todos estos avances, y ya lo hacemos tan normal, es tan absolutamente normal, que la modernidad la tomamos, repito, como algo
absolutamente normal. Ahora mismo estamos transmitiendo este programa en vivo vía internet y tengo en los hermanos audiencias en Puerto Rico, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, en Italia, en Holanda, en las naciones. Es impresionante que podamos tener estos niveles de comunicación. ¿Dónde encontramos todo esto? Repito, la Biblia nos menciona todos estos elementos que son parte de la tecnología que iba a avanzar. Así es que dice puntualmente, traerán entonces hierro, estaño y plomo. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas de 10 en sus 10 bases, identificable, tartaseos en el sur de España, no lejos de Gibraltar. Los fenicios, atraídos por las riquezas mineras de la región, fundaron allí una colonia. Este término de Tarsis nos recuerda las naves de Tarsis. Designaba al principio las naves que hacían la travesía entre este lugar y los países lejanos, desde después del uso de la expresión que se convirtió como en un modismo para designar las naves de mayor tolenaje, de mayor capacidad, que viajaban hasta lugares muy distantes, es las naves de Tarsis. En el libro de los Salmos, en el capítulo 48, verso 7, dice: con viento solano cubrirás tú las naves de Tarsis. Y cuando hablaba de las naves de Tarsis, recordemos que menciona a naves extremadamente grandes, con capacidad de viaje a distancias muy lejanas. El libro de Isaías, en el capítulo 23, verso 1, dice: profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar, desde la tierra de Quitín les es revelado. El libro de Isaías, capítulo 60, verso 9, dice: ciertamente ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Adonai tu Elohim, el Santo de Israel, que te ha glorificado. Ezequiel capítulo 27, verso 25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Josafat construyó naves de esta clase para enviarlos a Ofir, pero se rompieron en la redada de Ezión-Geber. La expresión naves de Tarsis ha sido interpretada como naves que van a Tarsis. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 21 dice: porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía todos estos materiales. Y construyeron naves en Ezión-Geber. Sin embargo, es posible que el significado original Tarsis aplicado a estas naves haya sido naves de refinerías, nombre de naves similares que comunicaban las minas que conectaban las minas y las refinerías de Cerdeña y Fenicia. Más tarde, mantuvieron la comunicación con las refinerías en el sur de España. Una inscripción fenicia del siglo IX antes de Mashiach, descubierta en Nora, en Cerdeña, habla de Tarsis o refinería. Benjamín, hijo de Bilha, primer libro de Crónicas 7:10, hijo de Gediadel, fue Bilhán, y los hijos de Bilhán, Jeús, Benjamín, Ahot, Kenanán, Satán, Tarsis y Asihar, uno de los 7 príncipes de Persia, Esther 1:14, y estaban junto a la Serna, Setar, Adama, Tarsis, Mares, Mersena, Mecunán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros lugares. Entonces, para dejarlo hasta este punto, hemos hecho una pequeña evaluación y solo para tomar un poquito de conocimiento frente a los 3 puntos geográficos que se nos establecen en la vida del profeta Jonás. Jope, el puerto, una ciudad
productiva, una ciudad de mercancías, una ciudad de frontera marítima que permitía la entrada de todo tipo de productos obviamente hacia el interior de la región. Vimos el modelo, cómo llegaba la madera que iba a ser utilizada para el templo, depositada en los puertos de Jope y de allí llevada posteriormente hasta Jerusalén. Inmediatamente vimos la segunda ciudad mencionada en la historia, cuál es Nínive, y de Nínive concluimos que es una ciudad absolutamente avasalladora en condición extrema de pecado y de muerte. Por lo tanto, pensar en ir a un lugar como este seguramente a cada uno de nosotros nos cuestionaría asistir a un lugar como este. Aquí en los Estados Unidos de América, en la oportunidad que hemos tenido de visitar distintos estados, hay un lugar a donde nunca he ido, nunca he visitado, y es la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit fue una ciudad mejor, una ciudad pujante, una ciudad interesante, turística. De hecho, recuerdo los que son amantes del cine o les gustan las películas. Allí se filmó la película Robocop, una tremenda película interesante del policía, el policía robot, Robocop, policía robot, cop, de policía. Hoy por hoy, en este tiempo, la ciudad de Detroit es una de las ciudades de mayor índice de delincuencia, de ruina, de miseria, de pobreza, de drogadicción. Es un lugar terrible. Hace unos pocos días me tomé tiempo para ver un video sobre esta ciudad y me impresiona la manera como la ciudad se convirtió, repito, en una miseria absoluta, en una pobreza terrible. Por supuesto, no sé qué porcentaje, el 50, el 70, el 90% de los pobladores salieron y emigraron hacia otros estados. La ciudad prácticamente está en ruina, repito, y abandonada. Si nos llaman hoy a estas ciudades donde está el tema de las drogas tan avanzado, las anfetaminas, donde vemos los videos dantescos que usted puede encontrar en internet acerca de las ciudades zombies, donde tantos seres humanos están absolutamente consumidos bajo los efectos de estas drogas malditas, de estas drogas que enriquecen a los carteles, enriquecen a tanta gente y que causa tanto daño a nuestra población, a nuestros hijos. Bueno, a nuestros hijos hablo en el término genérico. Qué lamentable condición humana. Digo, me duele profundamente saber que un ser humano pueda llegar a tanta bajeza, a tanta situación tan crítica como la que vemos, repito, en esas imágenes de los zombies, que además se hace popular la gente mirando esas escenas tan lamentables. ¿Qué estamos haciendo por evitar? ¿Qué hacemos por no permitir que esto ocurra? Si nos invitan hoy a predicar a ese lugar, si nos invitan a pasar por estas calles, ver esta lamentable situación humana, me pregunto, ¿será que lo haríamos? ¿Será que muchos de estos teleevangelistas que promocionan sus milagros y sus maravillas, algún día se tomarán el tiempo de ir hacia una ciudad de Nínive, en cualquier parte del mundo, donde hay tanta miseria, tanta maldad, tanta desgracia humana, y liberar al cautivo, liberar a esos ovnis de esa muerte en drogadicción? Esta reflexión solo para mencionar que probablemente a muchos, cuando nos llaman al ministerio y nos plantean un propósito de viaje ministerial o de viaje misionero, qué bonito ir a España, no sé, a Madrid, a Barcelona, a Italia, bonito ir a Tokio, bonito ir a Australia, bonito estar en Cancún, y aún digo Cancún y los hermanos de México no sé cómo lo recibirán. Entiendo que Cancún es un lugar hermoso, tiene playas preciosas, el Golfo de México es hermoso, pero si miramos hoy Cancún, está corroída por la maldad, por la violencia, por el narcotráfico, y ya no son ciudades de turismo, ya son ciudades de peligro, ya la gente lo piensa dos veces antes de ir a estos lugares. Así es que nuestra reflexión final para el cierre de semana, conocer que estas tres ciudades, cada una de ellas, Jope,
Nínive y Tarsis tiene una característica importante. Tiene una función importante y Adonai permitió que todo esto ocurriera y que nos mostrara estas tres facetas, porque son justamente las tres facetas que tenemos hoy. Concluyamos. Vivimos en un lugar donde tenemos ciertas comodidades, algunas más, algunas menos, pero donde relativamente podemos estar bien. Yo reconozco y confieso con mi corazón, y lo he dicho muchas veces, el día que Adonai utilizó a mi amado pastor para darme una palabra y decirme que había llegado nuestro tiempo para salir al ministerio, públicamente, a enfrentar el ministerio, a trabajar al propósito de Adonai, pues me costaba muchísimo entenderlo. Porque yo veía el ministerio solamente como algo muy bonito, el ministerio me parece algo muy interesante, pero no estaba integrado a formar mi vida desde el punto de vista ministerial. Es decir, tenía mi actividad laboral, mi actividad profesional, dependía económicamente de esa actividad laboral y por lo tanto me sentía en un lugar estable, pensaba en un futuro más profesional, crecer más, pensaba seguramente al corto tiempo en una pensión, en una jubilación, lo típico que pensamos cuando somos empleados y trabajamos para una empresa, una compañía. Pero cuando el Padre habló a través de mi amado pastor y nos hizo el llamamiento y la invitación, no solamente a ejercer ahora ya de manera directa plenitud del ministerio pastoral, sino adicional a ello salir de nuestro país, salir de nuestra cultura, salir de nuestra familia, salir de nuestro entorno y de nuestra comodidad, más o menos de esa comodidad, pues fue algo que en primer lugar, tan pronto el pastor lo mencionó, en mi mente, nunca le dije no, pero en mi mente yo dije no, ¿cómo se le ocurre al pastor pensar que nosotros vamos a salir de Colombia? Si era algo que nunca jamás había cruzado por mi mente, nunca. Jamás había pasado por mi mente salir de nuestro territorio. Por eso cuando enseñamos la parashá Lech Lecha, para mí es tan impactante esa palabra. Porque el Padre le habla a Abraham y le dice, es tiempo, Abraham, vamos, sal, levántate, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, ve a un lugar que yo te mostraré. Y pues textualmente ocurrió con nosotros. Así es que cuando se confirmó la salida, nuestra vida familiar, nuestro entorno, nuestros dos pequeñitos, Camilo, Sebastián, pequeñitos, ellos no podían opinar, ellos no tenían opinión al respecto, ellos simplemente recojan algo de maleta, ropa y nos vamos. Y salimos. Y llegar hacia una nación a la que habíamos tenido oportunidad ya de visitar por asuntos laborales y por asuntos de turismo, pero que en él no habíamos siquiera considerado nunca jamás. Hermanos, en 5 o 6 oportunidades que había viajado hacia los Estados Unidos, nunca me crucé con una persona hispana para preguntarle cómo vive un hispano en los Estados Unidos. Nunca se me ocurrió hablar con un hispano y preguntarle qué hace un hispano aquí, de qué viven, cómo trabajan, cómo es el sistema laboral, cómo viven, cómo son sus casas, qué comen, cómo se alimentan. Nunca. De hecho, recuerdo que estando en una ciudad en los Estados Unidos, en el hotel donde estaba hospedado, una mañana me levanté muy temprano a caminar alrededor del hotel, un sitio muy lindo, y de pronto arreglando el jardín, arreglando la yarda, había una persona, nunca olvidaré, un señor muy querido de Ecuador, un hermano ecuatoriano, estaba allí y me dijo, disculpe, ¿usted qué país es? Le dije, soy de Colombia. Me dijo, qué bueno, somos primos, me dijo. Yo soy ecuatoriano, qué bueno. Y entonces me dijo, ¿usted está hospedado por cuántos días acá? Le dije, no, voy a estar una semana. Hasta el próximo viernes, el sábado en la mañana regreso a mi país. Y me dijo, ¿y no piensa quedarse? Le dije, ¿quedarme? ¿Cómo le ocurre? ¿Usted qué está hablando? ¿Cómo le ocurre? ¿Me voy a quedar acá? Le dije, no señor, yo tengo mi vida en mi país, yo no tengo nada que estar haciendo acá. Nunca pensé esa pregunta que este hombre me hizo. Me dijo, pues debería quedarse, ya que está aquí, quédese. Mire, aquí hay muchas cosas por hacer. Yo trabajo arreglando las flores de este hotel y me va muy bien. Y yo dije, pues arreglando flores, ese no es mi trabajo. ¿Qué ocurre, hermanos? Cuando el Eterno nos lleva hacia otra tierra, y quiero preguntar puntualmente a cada uno de ustedes, amados, ¿cuántas veces hemos rehusado
un llamamiento que Adonai nos ha hecho, sea para salir a otra ciudad, sea para salir a otro país, sea para salir de mi entorno, de mi trabajo, de mi comodidad. ¿Cuántas veces hemos vivido la experiencia de el profeta Jonás? Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. El tiempo se nos ha culminado, pero me tomo los últimos minutos para saludarles como siempre. Gracias por acompañarnos ahora que estamos en vivo. Estoy tratando de adaptarme al sistema de estar en vivo. No me es fácil por varias razones, pero bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo. Hermana Nelly Montes, muy buenos días. Shalom, shalom, bendiciones, pastor. Un abrazo. Hermana Nelly dice desde Chicago. Excelente, gracias, hermana Nelly. Qué le gustó saludarte. Hermana María T, un abrazo para ti en Puerto Rico. Muchas gracias. Hermana Glorita, gracias, shalom, muy buenos días. Gracias por estar siempre tan atenta en todo el trabajo de Israel Casa Integral. Alejandro Gil Ávila, shalom, buenos días a todos. Easy en las naciones desde Itagüí, Colombia. Muy bien, hermano Alejandro, shalom, hermana Alejandra, perdón, un abrazo para ti. Saludos para todos allí en casa. Hermana Glorita, compartiendo las citas bíblicas. Bien, muchas gracias. A ver quién más tengo por acá, no quiero pasarme con ninguno. Cristal, tengo a mi hija Cristal. Ve, Chalón. ¿Desde dónde es? Por favor, hermana Cristal, ¿desde dónde se comunica? Gracias. Pastor Tomás, un abrazo para ti. Chalón a todos los hermanos de Israel, Casa Integral en las Naciones. Gracias, Pastor Roberto. Gracias a ti, Pastor Tomás. Te aprecio mucho. Un abrazo especial para toda la familia. Y estamos en problemas. Alguien me dijo ayer, se hizo famoso el eslogan de Rafitas. Estábamos en problemas. Bueno, la hermana Cristal dice, en Colombia un rancho es una casa muy pobre. Bueno, no, porque, por favor, los ranchos no son siempre pobres. Bueno, no sé, el rancho de Ardila Lule, por ejemplo, no creo que sea pobre. Hermano Walter, shalom, un abrazo para ti, muchas gracias, hermano, un abrazo especial, gracias. Hermana Yona, shalom, bendición, muchas gracias. Ella compartió ayer y dijo, pastor, me gustan mucho los programas en vivo. Bueno, gracias, trataré. Hermana Alejandra, un abrazo. Hermana Vanessa, en Costa Rica, pura vida, amén. Shalom, un abrazo también para ti, gracias, para toda la familia allí en Costa Rica. A ver, ¿quién más tengo por acá? Hoy la hermana Cristal, pero está súper activa hoy. Hermana Cristal, muchísimas gracias por armarnos la azúcar ayer, la verdad. Tremendo trabajo. Ya usurpó mi función. Estaba preparando la azúcar, ella usurpó la función y dijo, yo la armo, y la hizo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarme porque realmente estaba un poco fatigado y llegaste en el momento justo. Hermana Glorita, chalón. Bueno, quiero saludar también a propósito, aunque no la veo aquí en el chat, pero yo sé que mantiene conectada 24 horas a mi querida mami Flor, la mamita de la pastora Pili, o sea, mi suegra, muy querida, la mami Flor. Ella está siempre conectada. A mi amado pastor Reinaldo, un abrazo, que están allá en Colombia. Atentos, muchas gracias. Raquel y Belce Quintero, shalom, muchas gracias. Para mi hermana María Pérez. Shalom, pastor Roberto, Boker Tot, para toda la familia desde Fort Myers, aquí en la Florida, excelente. Por ahí está mi amigo Bori. Muy bien. ¿Y quién más me queda? Bueno, no puedo pasar por alto. Aquí está mi hermano Caleb y mi hermana Rivka. Shalom, mis amados, muchísimas gracias para ustedes. Hermana Yona, para ti, para tu hija preciosa, un saludo cordial. Bueno, vamos, se nos agotó el tiempo. Espero haberles saludado a todos. Para quienes no he podido saludar de manera personal o con su nombre, según la lista que tengo acá, para todos un abrazo. Llegamos a nuestro cierre. Shabbat Shalom. Hoy, para el día de grabación de este programa, damos comienzo a esta fecha hermosa. ¿Cuál es? Nuestro tiempo de Sukkot, las enramadas. Así es que disfrútenlo. Nosotros estaremos transmitiendo en vivo esta noche también el comienzo de Sukkot. Así es que les esperamos aquí en Israel Casa Integral. Por favor, recuerden compartir la enseñanza. Gracias por sus mensajes. Shabbat Shalom. Nos vemos la siguiente semana y continuaremos con nuestro tema en la vida, en la historia y en el ministerio del profeta Jonás. Para todos, muy buen día. Hasta el día de mañana en nuestro cierre de Shabbat también, Abdalá. Allí les esperamos. Buen día para todos. John Top. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle.
Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al instante.